Hoy día vamos a ver cómo citar y referenciar. Mira, partimos desde el título con dos palabras clave en esto, en esta actividad, cómo citar y cómo referenciar correctamente a través del estilo de citación APA, séptima edición. Básicamente, vamos a estar corriendo acá, no me quiero avanzar, ahí sí. ¿Qué es el estilo APA? El estilo APA, en una generalidad, son estándares, un conjunto de lineamientos para la comunicación académica, y dentro de estos lineamientos está la acreditación adecuada de las fuentes. Hoy día nosotros nos vamos a dedicar específicamente a lo que es la citación y la referencia, si bien es importante que tengamos claridad de que el Manual de Publicaciones de APA también entrega directrices para la uniformidad en el formato de la escritura, para la forma como se elabora el escrito académico, ¿ya? Es un recordatorio de que eso también está en APA, pero hoy solo citas y referencias. El Manual de Publicaciones de APA contiene 12 capítulos en la séptima edición. Ha crecido, tiene cambios porque demoró bastantes años en haber una edición nueva. Yo creo que casi todos acá tenemos que haber ocupado bastante en la sexta. Y la séptima edición nos trae algunas novedades y cambios en cuanto a que trae muchos más ejemplos de referencias, y también incluye un capítulo que no existía sobre referencias jurídicas, que también vamos a hablar sobre ello. Sigue entrando gente increíble, está todo el rato ingresando todavía personas. Son 12 capítulos, vemos bien, ¿verdad? Porque yo no los veo bien a ustedes, entonces cualquier cosa me dicen, Se ve ¿sí? bien. Ya. En estos 12 capítulos, ¿cuáles son los claves para lo que nosotros vamos a hacer? Es el capítulo 8, obras acreditadas en el texto, que significa citas. 9, que es el capítulo que nos indica cómo estructurar la referencia. El 10, que entrega muchísimos ejemplos de distintas referencias en diferentes formatos, porque uno que cita y qué referencia, libros, artículos de libros, pero también puede ser videos, otro audiovisual, entrevistas, etc. Entonces el capítulo 10 se explaya más con ejemplos, y el 11 también nos sirve, como les dije, vamos a hacer una observación al respecto, porque incorporó lo que es referencias jurídicas. Voy a hacer enseguida una salvedad al respecto, pero luego vamos a volver en el tema, porque yo sé que, me imagino que dentro de las personas hoy día debe haber alguien de derecho. APA sabemos que es anglo, ¿cierto? Es de la American Psychological Association. Por lo tanto, el derecho que ellos trabajan para la citación es el derecho anglosajón, no el derecho que usamos acá en Chile, que es derecho romano. Por lo tanto, todavía tenemos comillas, una deuda ahí al respecto, porque APA no nos entrega directamente pautas para nuestro tipo de derecho. Si bien en esta oportunidad, en esta edición, incorporó 2 países latinos, para ya comenzar como a acercarse un poquitito más. Por lo tanto, la parte de referencias jurídicas es más de adaptarnos de acuerdo a las pautas que nos da. Las otras son mucho más directas, pero la de lo que es referencia de tipo jurídico, legal, nos adaptamos según nuestra realidad, nuestro tipo de derecho. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Súper bien, Jacqueline. Ya. Sí, se escucha perfecto. Ahora, Jacqueline. ¿por qué nosotros tenemos que citar? Cuando uno cita, reconocemos la autoría de una obra, entregamos un contexto de todo aquello que ocupamos para nuestra investigación, obviamente evitamos el plagio y el autoplagio, y podemos recomendar fuentes que permiten continuar en el tema. ¿Qué se cita? Se cita lo que realmente
ocupamos para la tesis, para el artículo, para el trabajo de investigación. Lo que realmente se ocupó dentro de lo que estamos estructurando en nuestro trabajo, se cita, porque puede que consultemos mucho, pero que no lo ocupemos. Lo que sí se ocupó, se cita y se referencia. Ahí va a haber toda una línea, citar, referenciar. Y aquello que nosotros a lo mejor consultamos bibliografía, nos ayudó a tener un marco conceptual, nos ayudó a tener todo el contexto o nos parece atingente a lo que estamos presentando, pero no lo ocupamos directamente, se recomienda como bibliografía. Entonces, en este taller vamos a ver esas tres diferencias: la cita, la referencia, la bibliografía, que es diferente, ¿ya? Ahora, existen muchos estilos de citación y de referencia de diferentes disciplinas. APA, afortunadamente, se ha universalizado más y es el que ocupa, por ejemplo, la universidad completa, pero ustedes se van a encontrar, muchas veces nos vamos a encontrar con que algo está medio raro, vamos a decir, esto no está citado igual, que extraño, porque puede estar en otros estilos como MLA, ISO, Chicago. La verdad es que son cientos de posibles estilos, pero afortunadamente se ha uniformado mucho el uso de APA. Eso es importante que también lo tengamos en cuenta porque a veces se sorprenden y dicen, va, qué raro, porque esto dice otras cosas o hace otras cosas, y es porque está ocupándose otro estilo de citación. E incluso hay un poquitito como la tendencia a ocupar de pronto algunos elementos que no son de APA, como poner IBID, cosas que, o ponerlo a pie de página. No, entonces es importante que veamos cómo lo hace APA directamente. ¿Cuándo y cómo citar? Hay que citar tanto lo que es textual como lo que es parafraseado. Cuando aquí dice cita directa se refiere a la cita textual. Y lo parafraseado ya sabemos que es que estamos diciendo esa información que encontramos en esa fuente, pero con nuestras propias palabras. Sin embargo, también se cita, o textual o parafraseado. APA da ciertas directrices respecto a cuánto citar. Primero dice que debe evitarse la ausencia de citas, pero también el exceso de citas. Es como que ahí hay que tener. Siempre me suelen hacer esta pregunta, me dicen, ¿qué pasa si yo estoy todo el rato citando, 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 citando? Bueno, la verdad es que APA da como directriz, dice, es ideal máximo 2 citas por tema clave. Pero allí viene la pregunta, ¿cuáles son temas claves? Ahí hay bastante del criterio de lo que estamos haciendo y lo que nos pide también en nuestra institución o nuestro profesor, en fin, respecto a cantidad de citas. Obviamente, si es una revisión de literatura, va a haber muchas más, pero se debe evitar que sea exceso de citas y obviamente falta de citas, porque si nos faltan las citas, puede conducir al plagio, que el plagio puede ser involuntario. No es que queramos copiar la información, pero si no le reconocimos la autoría a quien la hizo, eso puede conducir a plagio. Ahora bien, repetir mucho las citas también genera distracción en el escrito. Por ejemplo, si el tema y la fuente de lo que estamos hablando no ha cambiado, no vamos repitiendo en cada oración de nuevo la cita. Se sugiere que primero se cite y se redacte de forma de que quede claro que estamos hablando de lo mismo. Voy a decir este mismo párrafo pensando que lo estuviera escribiendo. Eh, de acuerdo a lo indicado por Alicia Delgado, estamos algo ficticio, no se debe repetir la cita en cada oración cuando el tema y la fuente no han cambiado, paréntesis, Delgado 2024. Y esta autora indica que es adecuado redactar de manera que quede claro que se está mencionando la misma fuente. O sea, ahí yo redacté y el lector se da cuenta que sigo hablando de lo que ya cité.
pero no vuelvo a poner otra vez la cita. Vamos a ir viendo todos estos ejemplos. Ahora, las fuentes que no se pueden recuperar, que significa que mi lector no puede llegar a esa fuente, se llaman comunicaciones personales. Por ejemplo, si yo cité algo que me comunicaron por WhatsApp, mi lector no va a llegar a mi WhatsApp. Es una comunicación personal. Y esas sí se citan, pero se llama acreditar en el texto. Se citan de otra manera. Ya vamos a ver cómo. De todos modos, APA sugiere que se evite el uso de fuentes que no pudieran recuperarse, pero a veces igual hay que ocuparlas. Bueno, cuando nosotros desarrollamos un trabajo, al investigar, consultamos información en diversas fuentes, como ya dijimos, si la utilizamos en el trabajo, debe ser citada y todo lo que citamos debe estar en la lista de referencias. Ese tiene que producir esa coherencia, citado y que esté en la lista final. Y si no utilizamos la información en nuestro trabajo, pero la ocupamos, leímos al respecto, podemos poner después una bibliografía. Por lo tanto, lo que es la lista de lo citado no se llama bibliografía, se llama referencias o se llama lista de referencias. Para APA, como les decía, en otros estilos puede que cambie. Para APA, bibliografía va aparte y es aquello que no estuvo citado. Otras recomendaciones de APA que es que citemos idealmente las fuentes primarias y si no pudimos acceder a ellas, se usa la fuente secundaria. También vamos a dar el ejemplo para que podamos ver esto más en concreto. APA utiliza el sistema de cita autor-fecha. No hay dónde perderse en cuanto a la cita misma dentro del texto. Autor-fecha. Si es textual, va a incluir la página, el párrafo, alguna manera de llegar, ¿ya? Si no es textual, autor, fecha. Esa citación nos va a dirigir a una lista de referencias donde va a estar elaborada para mi lector, la referencia. La fecha en la cita solo incluye el año, solo el año, excepto comunicaciones personales, y en la referencia va más detallada. APA no cita a pie de página. Esto es bien importante porque si ustedes se encuentran un estilo de citación que es a pie de página, no es APA. APA es cita dentro del texto. Las comunicaciones personales, como mencionábamos, por ejemplo, una conferencia a la que asistí no tuvo registro, sino que solo la vi o algo que me enviaron por WhatsApp, algún investigador o por alguna otra, un chat, qué sé yo, solo se cita en el texto y no va en la lista de referencias. Nuevamente, lo que va como la lista que va al final con todos los citados se llama lista de referencias o referencias. Esa lista es alfabética, vamos a ver en un ejemplo cómo es. Vamos a ver esto también, en que si excede una línea se usa una sangría colgante que es de 4 o 5 espacios, lo vamos a ver en un ejemplo. Se considera el idioma del que redacta, por lo tanto vamos a poner palabras, por ejemplo, como de ilustraciones, qué sé yo, pero que esté en español, si es que estamos redactando en español. Y podemos agregar además una bibliografía con las fuentes consultadas pero no citadas. Ya, aquí vamos a empezar a ver con ejemplos visuales. Esto lo va a enviar, tengo entendido yo, biblioteca, así que después pueden, aparte de ver este video, pueden ir mirando nuevamente todo esto con las ideas generales que ahora estamos revisando. Aquí tenemos un ejemplo de una cita y una referencia, para que quede bien clarito. La cita, acá por ejemplo va el autor, el año, como dijimos. Aquí no va la página porque no es textual, no es cita directa, parafraseamos, por lo tanto no va a página. Esto mismo tiene que estar reflejada acá en la lista de referencias. Ustedes ven un cuadrito acá, ¿o no? Lo muevo. ¿Este cuadrito se ve que estoy moviendo?
¿En qué aparecen ustedes? Perdón. ¿O ven completa la pantalla? Se ve como archivo, no como presentación. A ver, pero este cuadrito que estoy moviendo, no, yo estoy moviendo un cuadrito, ¿no lo ves, cierto? No, Yo por lo no, menos no no se logro ve. Ya, identificarlo. o sea, no les tapa. No, Ven, no se ven, ve. Nada. ya, lo importante es que vean completo lo que está apareciendo. Ya, porque acá está la cita y esta va a estar acá en las referencias. Se ve el listado de referencias, ¿verdad? Yo moví el cuadrito, pero ustedes deberían estar viendo todo. Sí se ve. Ya, Se ve. como dijimos, dijimos que tenía que ir alfabética, por lo tanto, como esta autor es con H, va aquí en el orden que le corresponde alfabéticamente. Dijimos también que iba a tener una sangría, si es que se pasa, por lo tanto aquí va la sangría, que para nosotros son 5 espacios, y va estructurada como vamos a ver ya que se hace la referencia en APA. Aquí viene la gran, pero la gran como claridad que tenemos que tener, que le da como todo el sentido a la citación. Nosotros decimos, ¿por qué? No, esto no es por dar como trabajo extra. ¿Por qué habrá que poner acá y después nuevamente acá? Acá es como toda la filosofía de lo que está en los estilos de cita. ¿Por qué? Porque cuando estamos citando en el texto, lo que estamos haciendo, que dijimos al comienzo, es reconocer de dónde sacamos esa información, darle el crédito al autor. Sin embargo, el lector de nuestra tesis, nuestro trabajo, con estos datos no sabe cuál es la fuente en la que está esa información originalmente. Aquí solo estamos reconociendo. Para que nuestro lector pueda llegar a esa fuente es que se elabora la lista de referencias. Por lo tanto, en el momento que estamos elaborando la lista de referencias hay que pensar empáticamente en nuestro lector y decir, bueno, si yo dije Heli 2018, ¿va a saber llegar? No, no va a saber llegar. Pero si yo digo que es del libro Trabajo Social, Perspectivas Contemporáneas, de tales ediciones y le doy el enlace, ahí sí que va a llegar a la fuente que yo le estoy dando. Entonces, la diferencia es esa entre la cita y la referencia. La cita es para reconocer la autoría, la referencia, para entregarle los datos a nuestro lector. ¿Ya? Eso es muy importante para que, como que cuando lo hagamos, tengamos eso presente. Los elementos básicos. Y con esto ya tenemos cómo estructurar una cita y una referencia. De la cita es quién, cuándo y dónde. ¿Quién? El autor, como poníamos allá, el autor. ¿Y cuándo? El año. Y el dónde se ocupa cuando es textual. Y ese dónde puede ser un capítulo, una página, un párrafo, etc. Espera. Perdón, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? Que se siente mucho, se sienten ruidos que... Gracias. Esos son los elementos básicos de la cita. Y los elementos básicos, y fíjense que aquí está, estas diapos son como esenciales y nos aclaran todo. Los elementos básicos de la cita son estos y los de la referencia son quién, cuándo, el nombre de la obra y dónde. ¿Quién? El autor. ¿Cuándo? La fecha, el nombre de la obra, el título y dónde es para llevar a nuestro lector a ese dónde puede ser la URL y actualmente es. Antiguamente en el APA 6 era el lugar, Santiago, Chile, Madrid, Buenos Aires, y ahora es la editorial. Es un cambio que hizo APA, pero eso va a estar dentro de nuestra referencia, pero en el fondo la idea va hacia lo mismo. Esta es como la base para después estructurar nuestras citas y nuestras referencias. Ejemplos de citas. La cita, entre paréntesis,
es autor-año separado por una coma y si es textual incluye página, ya lo hemos señalado. Cuando es al final de la oración se pone puntuación después del paréntesis de cierre, que también es una duda que suele haber, ¿ya? Si es textual, va con comillas. Vamos a ver que hay casos en que no va con comillas. La cita narrativa, el autor está en medio de lo que estamos señalando. Por ejemplo, acá dice, como indica Villalobos, no volvemos a poner en el paréntesis Villalobos, 2021. No, ahí ponemos solo el año. Y si fuera textual, tendríamos que poner el año y la página, porque el autor está fuera. Y si dijéramos como indica Villalobos en el año 2021, no va en el paréntesis tampoco el año. Va de acuerdo con, si lo estamos incorporando al texto, esto cambia. Otro ejemplo de cita. A todo esto acá yo voy a darles algunos de los ejemplos y luego les voy a dar el sitio oficial donde podemos recurrir a todas las consultas adicionales, porque es mucho y es bien entretenido, porque puede haber muchos casos y dice, este caso específico estará en APA, entonces uno va, lo revisa. Entonces acá estamos dando algunos de los ejemplos, pero por supuesto que nos podemos encontrar con muchos otros casos. Por ejemplo, si dos autores, se utiliza ambos apellidos separados por el signo ampersand. Aquí, Donoso, An, Yáñez, 2022. Se ponen los dos. Si hay tres o más autores, desde la séptima edición, en la primera cita se pone inmediatamente la expresión etal. Antes no era así. Si se encuentran con algunas citaciones que son de sexta edición, se van a fijar que la primera vez nombraba a los autores y después si se repetía la cita, ponía el etal. Ahora no, ahora desde el comienzo inmediatamente, si es tres o más autores, se pone esa expresión. Autores grupales, si es sin abreviatura, se consigna tal cual. Aquí tenemos, por ejemplo, American Psychological Association. Y si en el texto ya se definió una abreviatura, se puede mencionar así. Si yo estoy hablando sobre algo, sobre la misma APA, y digo APA en mi texto, después en la citación puedo ya ocuparlo así abreviado. Si citamos más de una fuente, van todas en el mismo paréntesis, en orden alfabético, y se van separando por punto y coma. Aquí tenemos varios ejemplos. Ahora, si repite una obra ya citada, esto es lo que les comentaba adelante, se incluye el autor y la fecha en cada cita y no se usa la abreviatura IBID. Me han preguntado, por eso lo recogí aquí en la presentación, porque se me acercaban a veces alumnos y me preguntaban, ¿y por qué no se pone IBID? Simplemente porque el estilo APA no ocupa esa abreviatura, ¿ya? Ahora, si cita nuevamente dentro del mismo párrafo, omite el año, pero si está en otro párrafo, vuelve a poner autor y año. En caso de autores con el mismo apellido, se incluyen las iniciales del nombre, aunque el año sea diferente, para darle más seguridad al lector, para estar más seguro, cambias, o sea, pones la inicial para que no haya ninguna confusión. Y cuando a veces puede haber un autor muy prolífico y en un mismo año tiene más de alguna publicación y quiero citar ambas, me voy a encontrar con que estoy repitiendo el apellido y el año, entonces allí se diferencia con una minúscula después del año. Por ejemplo, acá algo de Rosler del 2018, publicó dos cosas y yo le pongo A y B para que sea otra y después ya en mi listado de referencia va a ir detallado cuál es. Las citas textuales, como decíamos, las de menos de 40 palabras, van entre comillas, incorporadas en el texto. Aquí en este caso, como habíamos visto que si está
el autor incorporado en la narración. Por ejemplo, aquí digo, de acuerdo a lo señalado por Arisa, no vuelvo a ponerlo en el paréntesis, pongo el año, y como es textual, al final pongo la página. Y la gran sorpresa, cuando la cita es de más de 40 palabras, no lleva comillas, que es algo bien llamativo, que en general uno tiende a poner comillas cuando algo es textual, pero de acuerdo a la normativa APA, si es más de 40 palabras, se escribe en un bloque independiente, a doble espacio, con una sangría de 1,27 centímetros, más o menos 6 caracteres, y no lleva comillas. Así es que si hay citas textuales con más de 40 palabras, van a ser bastante llamativas, por decir así, dentro del texto, porque tienen que ir a doble espacio y van en un bloque independiente, ¿ya? Sí, ahí uno cuenta las palabras, ahí me ha pasado, si de repente 38 palabras, no, comillas, y no bloque independiente. Ahora, este es otro caso que se da harto, que es citas indirectas en fuentes secundarias. ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere? Esto suena raro, pero es algo que hacemos mucho. Pongamos que estamos leyendo una tesis y nos sirve algo, o un libro, qué sé yo, y nos sirve algo que está citado allí. Pero lo que yo no estoy leyendo directamente aquello citado, sino que está citado allí. Entonces, ¿qué pasa? APA recomienda intentar ir a la fuente original. Por ejemplo, yo estoy en una tesis y citan a un autor, tratar de, oh, mira qué interesante lo que está citando, tratar de ir a esa fuente original. Pero a veces no es posible, porque quizás eso que está citando no está disponible, no está en línea, no está tampoco impreso en la biblioteca, no hay manera de llegar. En ese caso, sí puedo citar sin haber leído el original, pero lo tengo que citar a través de lo que yo tengo en mis manos, a través de la fuente que yo estoy consultando. Y eso se llama cita indirecta o secundaria. Y se ocupa la expresión cómo se cita en y la fuente que yo utilicé. Y eso que yo utilicé es para mi referencia, porque no tuve en mis manos la original. Yo puedo dar la referencia de lo que yo consulté. Y lo vamos a ver acá. Acá. Por ejemplo, en este párrafo, yo tengo en mis manos, vamos a imaginar que tengo en mis manos este artículo que es de Gómez, Redes Comunitarias y Avances de Supervisión en Trabajo Social, y Gómez aquí en el párrafo citó Moix 1982. Yo veo en las referencias que me da lo que yo estoy consultando y me dice que es una tesis inédita que se llama Política Social y Libertad, una respuesta al reto del siglo XXI, que es antigua, del 82, y no hubo caso. No la puedo encontrar, no la pude consultar, pero me interesó lo que decía acá. Entonces, ¿qué hago? Yo cito, considerando lo que tuve en mis manos, que es este párrafo de Gómez, y a través del cito a Moix. Entonces digo, por ejemplo, es en el siglo XV, perdón, en la Hélade, que se define al hombre como animal político. Pongo Moix, 1982, ¿cómo se cita en Gómez 2016? O sea, le doy el crédito a lo que yo estoy viendo que es Gómez 2016. Y eso en mi lista de referencia va a ir esta referencia, que también es una pregunta que se hace harto porque dicen, pero es que yo no vi esta fuente, y vi que lo estaba citando otra persona. Entonces esa no puede ir en mis referencias, la que va es la que yo consulté, ¿ya? Distintos tipos de fuentes. Por ejemplo, si hay comunicaciones personales que decíamos como por ejemplo los correos electrónicos, las conversaciones telefónicas. Ojo, chat no incluye
las inteligencias artificiales, porque lo vamos a ver aparte, como ChatGPT. Se citan en el texto y no se incluyen en la lista de referencias. ¿Por qué? Porque como dijimos, mi lector no va a llegar a esa fuente. Entonces, si yo pongo Alicia Delgado en Comunicación Personal, 11 de mayo de 2022, indicó que después eso, yo lo puse, le di crédito en mi escrito, pero después yo no puedo poner una referencia Delgado 2022, ¿qué? Porque esa fuente, a esa fuente no van a acceder. Por lo tanto, solo va en mi texto. Otro tipo de fuente, los sitios web. Cuando se ocupa un sitio web completo, basta con indicar la URL. Y ese tampoco se incorpora en la lista de referencias. Son como, por eso acá estamos viendo como distintos ejemplos. Ahora bien, si es parte de un sitio web, ahí se cita, se referencia, y si no tiene un número de página, se indica el párrafo o la sección. A veces se pone sección tanto dentro del sitio para que el lector pueda localizarlo, ¿ya? Y documentos sin fecha, si un documento no tiene fecha, se pone SF, sin fecha. Ese era un ejemplo bueno para cuando al comienzo decía que APA tiene que ser según cómo está el idioma en que está escrito nuestro trabajo, porque si estuviera en inglés tendríamos que poner ND, no date. Como está en español, ponemos SF. Entonces hay que tener como también acordarse de eso. Sobre todo si ocupan de pronto alguna herramienta de APA automática, ya sea porque la base de datos que consulten, el catálogo que consulten les crea la cita y la referencia, o si ocupan algún gestor bibliográfico, puede que les dé en inglés y van a tener que cambiarlo. Es importante ahí tener esa claridad. Dice, pero me puso ND y yo estoy escribiendo todo en español, lo cambio. Aunque sea automático, siempre automático, igual la mirada del humano, para poder transformarlo bien y que quede bien en nuestra citación en APA. Ahora, algunos ejemplos de referencias. Estos son los que más van a ocupar ustedes y que más ocupan, en realidad que más ocupamos todos. Generalmente ocupamos libros electrónicos, artículos de revista. Es lo que más se ocupa. Puede haber muchos más. Tal como dijimos, los elementos fundamentales de una referencia: quién, dónde, perdón, quién, cuándo, qué y dónde. O sea, autor, año, el título, la editorial. ¿Quién? El autor, Brown. ¿Cuándo? 2014. ¿Qué? El título, siempre el título va en cursiva. Y en esta edición, el dónde es la editorial. Ahora, si el libro es electrónico, ¿quién? El autor. ¿Cuándo? El año. El título, siempre en cursiva. La editorial y, como es electrónico, y ojo, no solo un libro, todo aquello que consultamos de manera electrónica va a llevar, perdón, nuevamente se escucha, perdón, nuevamente hay micrófonos abiertos, por favor, llega el retorno del sonido de los micrófonos abiertos. Como les decía, todo aquello que es electrónico va a llevar al final lo URL o de preferencia el DOI. Que el DOI yo creo que si lo han ocupado ya, si no, también es una URL, pero tiene la estructura similar a una URL. Sin embargo, es muy importante porque es una identificación única para un objeto digital. Y siempre se prioriza. Si ustedes ven que en un artículo de revista, por ejemplo, tiene DOI, se prioriza sobre el URL porque no cambia. Si esa revista está publicada en diferentes sitios, el DOI no va a cambiar. La URL sí puede cambiar. Entonces siempre se prioriza DOI a URL. Y aquí tenemos un ejemplo de
el libro electrónico, que tenemos el autor, el año, el título en cursiva, la editorial, que es la Universidad SEC, Dirección de Investigación, y la URL del libro que consultamos. Entonces, típico que vamos a ver, libros electrónicos y artículos de revistas, pero lo que más a mí me ha tocado a veces revisar tesis, lo que más ocupan son artículos de revista. En el artículo de revista va el autor, el año, el título del artículo y ojo, van aprendiendo esto ya no se van a equivocar más porque es como que uno después ya lo hace tan así como automático que en el artículo de la revista lo que va en cursiva no es el título del artículo, sino que el título de la revista. Eso, y no olvidan más, va en cursiva el título de la revista y el volumen. Yo siempre digo como que el volumen va así como movidito porque va en cursiva y después se pone de nuevo derecho el número. Solo el volumen va en cursiva y el número no. Es súper simple cuando uno después ya lo va como soltando, y lo hace siempre. Entonces uno pone autor, año, el título del artículo, no en cursiva, donde en la revista Signo y Pensamiento, por lo tanto eso va a ir en cursiva, el volumen 31 en cursiva, el número y las páginas. Es bien fácil, si al final después uno se acostumbra, se habitúa y va mirando, y dice, este título es el libro, entonces va a ir el título en cursiva. Esta es revista, no. Vuelvo a ponerlo no en cursiva y el título de la revista va a ir en cursiva. Otros ejemplos de referencia. Aquí tenemos otro de una revista, pero electrónica, un artículo de revista electrónico, y la diferencia nuevamente va a ser que al final va el DOI o la URL, ¿ya? Nuevamente el autor, el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número entre paréntesis y las páginas separadas por guión. Y aquí va, y lo que les decía que el DOI se prioriza con respecto a la URL si hubiera. Entonces aquí va el autor, el año, el título de la revista Azarbe en cursiva, el volumen en cursiva y luego las páginas y de dónde se extrajo. ¿Qué otro ejemplo más? Este tenía DOI, por lo tanto se priorizó y se pone aquí. Se fijan que el DOI es igual que una URL en la estructura. Tiene otras características que después la van a ir reconociendo ustedes siempre, pero lo importante es que nos lleve o que lleve al lector a la fuente. O sea, al final, siempre la filosofía es esa, que nos lleve a la fuente. Por lo tanto, esta sabemos que nos va a llevar. Aquí hay otros ejemplos de posibles fuentes que tengan que citar. Por ejemplo, un video en YouTube. Aquí pasa algo que uno al principio dice, pero ¿cómo va a ser se va a poner como autor el canal o la cuenta si no es el autor? Claro, pero la lógica de NAPA es que estoy llevando a mi lector o hacia la fuente de donde obtuve esto. Entonces, por ejemplo, esta conferencia está alojada en la cuenta de Filosofía UC. Por eso yo tengo que poner primero como, comillas, como autor, el nombre de la cuenta, porque estoy llevando hacia dónde está alojado ese video de YouTube. Después el año, mes, día, el título del video, todos los formatos que son distintos. Por ejemplo, libro, si se fijan, no dice en ninguna parte la referencia que es libro. Artículo de revista tampoco lo dice, pero cuando es algo diferente, se pone entre corchetes el formato, en este caso, video. APA, yo les comentaba cuando se actualizó, cuando apareció la séptima edición, comillas, así como que se súper actualizó porque incorporó Twitter, LinkedIn, Facebook y resulta que uno dice se súper actualizó y ya no existe Twitter, ahora es X. Ya entró fuerte ChatGPT.
Entonces, claro, uno dice, oh, se actualizó, pero ya hubo cambios. Entonces, yo les voy al final de estos ejemplos y que va en la diapo, en la PPT, a entregar la dirección del sitio oficial de APA, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos ocupando el manual, ¿cierto? Que es impreso, que es la actualización, pero esos cambios no pueden salir inmediatamente impresos. Entonces, como todavía no sale otra edición de APA y no sale todo eso impreso, APA tiene un sitio sumamente completo, de mucha ayuda, muy didáctico, en el cual va haciendo cambios. Y en ese sitio, por ejemplo, ya puso X. No alcanzó a estar impreso en el manual, aparece como Twitter, pero en el sitio ya aparece como X. Entonces, si por ejemplo uno quiere citar, referenciar algo que se publicó en X, ex Twitter, pone el nombre del autor, el identificador con arroba, año, fecha, y el título son las primeras 20 palabras del mensaje. Ese es el título, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una Universidad Alberto Hurtado, el identificador, arroba Hurtado, el 2024, 21 de junio, y dice, es el momento del sufragio electrónico. Claudio Escobar, académico de FENUA, analiza el futuro del voto en Chile y plantea, y no sigue porque son las 20 palabras que se consideraron como título. Luego se pone la palabra publicar, X, que es la X de Twitter o X, y el enlace. Otras posibles referencias que les toca abordar son los capítulos del libro. Pasa lo mismo que con la revista. El que va en cursiva es donde está contenido. Por ejemplo, en la cursiva era la revista donde estaba el capítulo, o sea, el artículo, y ahora va a ser el libro donde está contenido el capítulo, el que va a ir en cursiva. Entonces, como para que vayamos como recordando, y en este caso sería el autor, Vygotsky, año, el título no va con cursiva, dice, va, ¿por qué? Porque este va a ir con cursiva, el libro en que está contenido. Entonces, después, como les comento, uno va como acostumbrándose harto, y lo hace como automático, así después van a decir, ah, no, sí, ¿de dónde saqué esto? De aquí, del libro completo, ese va en cursiva, no el capítulo. El capítulo va así. Y se pone en el autor, el título del libro en cursiva, las páginas en que está contenido el capítulo. Esto es otro ejemplo de referencia. Y aquí, bueno, di ejemplos un poco más poco comunes, pero para que vean que es muchos los formatos citables, como por ejemplo una fotografía, incluso una pieza de un museo se puede citar y se va ocupando siempre entre corchetes aquello que indica que es un formato distinto. Ahora bien, comentamos cuando dije comunicaciones personales, que podía ser un WhatsApp, una conversación telefónica, y dijimos un chat, pero no chat de las nuevas inteligencias artificiales que ahora han surgido y que son una absoluta realidad que se están ocupando. Ocurre que APA incluyó en su blog, obviamente no en la edición impresa, ya incluyó cómo usar, citar y referenciar algo obtenido del ChatGPT. Estos resultados sabemos, yo creo que si todos lo hemos ocupado, que no son recuperables. Es decir, si otra persona vuelve a buscar, nos va a encontrar exactamente lo mismo que nosotros, entonces no va no podemos llevar hacia la fuente con certeza que va a encontrar lo mismo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista se considera una comunicación personal, pero
se considera como autor la inteligencia artificial que desarrolla ese chat, en este caso OpenAI. Entonces, si citamos algo de ChatGPT, vamos a poner OpenAI 2023, por ejemplo. OpenAI como autor en la cita. Y para la referencia, el título, como por ejemplo, como el título de la fuente, así como que fuera el título del libro o el título de la revista, es ChatGPT. Es el ChatGPT el que me está dando el título. Entonces, ¿cómo va la referencia? Va autor, año, el título en cursiva, ChatGPT, versión del, la fecha, formato, con corchetes, como dijimos, cuando es un formato diferente, y el lugar, es decir, la URL. Entonces queda IA abierta o OpenAI 2023 ChatGPT como cursiva, porque es el título de lo que ocupamos, versión del 14 de marzo, porque aquí ya pusimos 2023, y es raro cómo quedó en español, pero es la expresión que se ocupa, modelo de lenguaje grande, ¿ya? Porque estaba en LLM en inglés y queda en español como modelo de lenguaje grande y la URL. ¿Qué nos pide APA como un uso ético? Es que se describa en nuestra información cómo se ocupó el ChatGPT, disculpe, y ojalá poner en un apéndice del trabajo o en materiales complementarios el texto exacto que se generó. Aquí hay todo un tema como bastante ético. Yo creo que tenemos mucho que ir abordando a través del tiempo en que aparecen todas estas inteligencias artificiales. Ahora ChatGPT es uno de tantos. Perplexity, BART, todos los que ahora han aparecido. Pero la idea es que se pueda incorporar qué es lo que nos entregó y nosotros lo podemos citar, pero éticamente, ojalá ponerlo en el trabajo como un material complementario. Bueno, las principales innovaciones del estilo APA, que es importante tenerlas en cuenta porque a pesar de que ya lleva varios años, un par de años, la séptima edición todavía está conviviendo la sexta. Recordar que ya no se incluye el lugar geográfico porque se van a encontrar en varias fuentes que todavía menciona el lugar geográfico. Ahora al citar es solo editorial, no el lugar. Como dijimos que la cita en el texto también con 3 o más autores se acorta a la expresión etal. En la referencia no hice una de ejemplo, que son larguísimas, pero se puede indicar hasta 20 autores. Antes eran hasta 7, si no me equivoco, ahora hasta 20. Así que queda tremenda la referencia, larguita. Y después los 3 puntos y el final, y el autor final. No se ocupa la palabra DOI cuando incluyen un DOI, porque va al mismo formato que la URL, y ya no se ocupa la expresión recuperado de. ¿Se acuerdan que antes uno ponía, cuando ponía una URL, recuperado de? Ahora no. Salvo cuando es una fuente que puede que se haya bajado de la red, entonces hay que poner recuperado de indicando una fecha porque uno dice, pero si esto no está en línea, es que fue recuperado en enero del 2024 y ahora no está en línea. Ahí hay que poner recuperado de, cuando se pone una fecha. Bueno, estos ya son cambios que no tienen que ver con la citación y referencia, sino con los formatos del trabajo mismo, que son los tipos de fuentes que antiguamente era una sola, ahora puede ser Calibri 11, Arial 11, Lucida, Sun, Unicode, Times New Roman, Georgia. Otras consideraciones que el uso de emojis y hashtags se considera palabras cuando indique cantidad de palabras. Y bueno, la otra innovación que comentábamos que se dedicó a proporcionar ejemplos de referencias de LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, pero como ya comentamos, quedó corta
con la rapidez que va avanzando las tecnologías. Acá quiero que conozcamos, sé que queda poquito tiempo, pero igual quiero que lo conozcamos antes de que hagamos una cierre con preguntas. El sitio de APA, que es apastyle.org. Se van a encontrar, voy a dejar un ratito de compartir para cambiarme. Se van a encontrar con que hay en la red un apa.com. Hay como algunos sitios APA y no es el original de APA. Y puede que no esté realmente actualizado. Entonces, es importante que el que ocupemos es el APA Style, estilo APA.org, que es el que que voy a compartir ahora de nuevo. Los pude ver un ratito, porque cuando estaba compartiendo no los veía, ahora como que puedo ver más caras. Ya, voy a compartir entonces la ventana de él. Y acá les va a solucionar la vida de una forma, pero increíble, porque aquí pueden ustedes acudir a montones de consultas que puedan tener respecto al uso del estilo APA. En APA Style, dentro de la página oficial de APA.org, ¿ya? Nuevamente les consulto si ya lo están visualizando, porque a veces no va de la mano con... Yo ya lo veo, no sé si ustedes ya lo ven. Si me pueden decir, Alicia, Claudia. Sí, sí, Ya, se ve. perfecto. ¿Qué es lo fundamental que nos va a ayudar aquí, en este sitio que está, pero está todo en realidad? O sea, está como lo mismo como si ocuparan el impreso. Es acá el ayuda de estilo APA y el blog. En el blog vienen los cambios, lo que está como pasando ahora, ¿ya? Aquí en pautas de estilo está todo lo que no es parte de este taller respecto al formato, a las tablas, a todo lo demás, pero lo que sí es parte de este taller y que encuentran todos son los ejemplos de citas en el texto y de referencias, que es fantástico, porque aquí van a encontrar dudas que puedan tener respecto a una cita o una referencia, pueden empezar a buscar acá. Yo voy a dar clic aquí en referencias y van a ver, si se sigue viendo, me cambié de página, me interesa saber si se ve la siguiente página, Alicia, Sí, de sí, referencias, Jacqueline. ¿ya? Perfecto. Van a ver aquí, dentro de esta página, los principios básicos, etcétera, ejemplos de referencias. ¿Se fijaron que fui a referencia? Ejemplos de referencia. Y aquí hay, pero para entretenerse, montón de tipos de posibles fuentes que ustedes tengan que citar. Como les decía al comienzo, en este taller no alcanzamos a ver todas las posibilidades, pero aquí ustedes pueden ir y ver, por ejemplo, a ver, esto es una tesis. ¿A dónde estarán? Estarán en informes de literatura gris, en obras inéditas, aquí está, en disertaciones y tesis. A lo mejor esto es un audiovisual, un podcast. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y empiezo a buscar medios audiovisuales. Y aquí dice, y aquí sale el podcast. Aquí sale si voy a citar una charla TED. Acá las diferentes cosas que yo necesite ir citando. Imagínense una referencia, como decíamos, de Instagram, etcétera. Entonces acá vamos a encontrar podemos ir buscando de acuerdo a cuál es la fuente con que nos teníamos que enfrentar. Hay mucho más, pero voy a parar para que hagan las consultas porque hablamos de 15 minutos de consulta pero vi que venían llegando muchas personas
a través de toda la sesión, así que no sé si alcanzaron a... De todos modos, esto quedó grabado. Pero ahora me gustaría que viéramos las preguntas. Claudia, Alicia, si me pueden ayudar ¿hay preguntas en el chat? Sí, a ver, acá Carolina Rojas dice, ¿podría explicar cómo se colocan los cuadros con formato APA? Los cuadros se refieren a las imágenes. Me imagino que sí. Bueno, si depende de dónde estás ocupando la imagen, por eso ahí podemos ir viendo todas las opciones que salen en la página que les acabo de mostrar, pero en general, si por ejemplo es algo que estás ocupando que está en una página web, se suele citar con la URL de donde lo tomaste. Es como bien común que se ocupe esa URL. O sea, si hay un autor. Ahora, APA da todas las directrices en caso de que uno haga un cuadro basándose en otro cuadro. Esa es como bien larga porque uno ahí tiene que comenzar a leer bien la explicación para ver si uno está como, es como bien curioso porque es como que uno parafraseara, pero en realidad está tomando datos de otra parte, de un cuadro. También hay que citar de dónde lo tomaste y se pone elaboración propia en base a y pone de dónde lo tomaste. Esas son como posibilidades que hay. Yo veo unas manos levantadas, esas me tienen como nerviosa, por eso porque están levantando la mano, no sé si alguien que le había levantado la Sí, mano. ahí hay una persona, os veo Osvaldo, para que puedan activar su micrófono y hacer la Ya. consulta directamente. Buenas, profes. Yo Hola, tengo dos Osvaldo, consultas. cuéntame. La primera es que me hizo ruido cuando apareció traducido OpenAI. Si es un nombre, ya sea institucional o no, ¿se traduce o se debería dejar como OpenAI? Sí, tienes razón, en realidad sí es el nombre, aparecía como inteligencia artificial, parece, ¿cierto? Sí, Sí, abierta algo, decía. Sí. sí, sí. Oh, abierta, tienes razón, sí. Sí, Osvaldo, tienes toda la razón y me parece excelente tu observación y tu ojo ahí porque si lo ocupamos directamente en el sitio y estaba como autor OpenAI, lo conservas como autor OpenAI. Sí, puede Ya. ser que a lo mejor eso, voy a mirar si te han tomado el ejemplo a lo mejor de una página que estaba traducido, pero en realidad el autor sigue siendo allí OpenAI. Está bien, muy bien, Ya. Osvaldo. Y mi otra pregunta es que varias veces he tenido que referenciar leyes. Ah, Y gran pregunta. sinceramente, para no complicarme, termino referenciando, por ejemplo, Mineduc. Ya, ¿Ya? Y digo que Mineduc escribió y después pongo ya todo el orden. Pero viendo gente que habla sobre la nueva APA 7, por ejemplo, mencionó en algunos lugares que autor Chile, por ejemplo, autor Colombia, el país completo. sí, te entiendo. Mira, vamos, yo les decía que todo un tema lo de las leyes. Resulta que APA incluyó un capítulo con toda la parte jurídica y legal, que es el capítulo 11, que lo mostraba ahí en impreso, pero indica, que te lo podría hasta leer, ayer de hecho lo estuve leyendo, que no, que cada país tiene que adaptar según su propia legislación y da directrices como específicas para Colombia y para México, solo para esos dos países. Sin embargo, existe, para complementar la citación de leyes, algo que se llama Blue Book, el libro azul legal, Blue Legal Book, que te voy a pasar la dirección, y allí como que se complementa aquello que no está en el libro de APA. Pero yo, pensando en que me iban a hacer esa pregunta, agregué un bonus. Espérame un poquitito, Osvaldo. Voy a volver a la presentación porque agregué un bonus que le puse yo. No sé si, espérate, todavía no he tomado la presentación acá.
con... Es que yo sabía que me iban a preguntar de las leyes. Con el formato de citación de acuerdo al Legal Blue Books. No sé si ya lo estás viendo, Osvaldo. Sí, se ve. Ya. Y esto yo lo puse en la presentación, le puse bonus. ¿Por qué le puse bonus? Porque no está directamente en APA, pero sí, como APA indica que se puede hacer el formato de citación de acuerdo al Legal Blue Books, y en el Legal Blue Books tú buscas por país y llegas a Chile, en Chile esta es la forma como se indica que se cita una ley propiamente tal, con el número, la fecha de promulgación, ellos le ponen reportero, ¿ah? Para nosotros ¿dónde están todas las leyes? ¿Dónde se publican? En el diario oficial, ¿cierto? Entonces, se pone ley número, el título de la ley si está disponible, la fecha de promulgación, dónde se promulgó y el país. Pero fíjate que si generalmente uno ocupa algo online, se agrega esa URL. Por eso puse los dos ejemplos. Aquí está la ley de 7 de febrero del 97, pero acá puse otro ejemplo, la ley 21015 del 19 de mayo de 2007, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. O sea, el título, diario oficial, se pone DO entre corchetes, Chile, y de dónde lo tomé, de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y la URL. Esa es la forma como está estructurada, recuerdo, de acuerdo al Legal Blue Books. Sí, tú decías, claro, el autor Chile, porque generalmente, ¿de dónde emanan? De la Cámara, o pueden ser de un ministerio, claro, tú ponías Mineduc, ¿cierto? De un ministerio, pero la ley misma suele tener un número y un título. Ahora bien, por ejemplo, del Mineduc, ¿tú tenías con nombre la ley o no? ¿O tú para resolver ponías que habías ocupado el sitio del Mineduc? Eso es lo que entiendo. No, de hecho, su ejemplo me calza muy bien porque es precisamente una de las leyes que cité ayer o antes de ayer trabajando en No, esto. ya, Exactamente la misma ley de discapacidad y de inclusión al mundo laboral. ya, Y la tengo muy, muy parecida. De hecho, yo diría que salvo por la parte del DO está igual. Pero sí, antes ocupé Mineduc porque precisamente la página oficial desde donde saqué o donde llegué a esta ley fue el Mineduc. Y en entiendo, alguna cita por ahí me salía también como ejemplo Mineduc, pero fue claro, exactamente esta misma ley, entiendo. tratando de seguir Entonces, la lógica de autor, o sea, quién, cuándo, qué y dónde. claro, pero claro, si los trajiste del sitio del Mineduc, podría ir al final en tu enlace, donde estaba alojada la ley. No habría ningún problema en que pongas al final el enlace, así como yo puse de la Biblioteca del Congreso, en vez de la Biblioteca del Congreso, Mineduc, y el enlace de donde tú tomaste la ley. Claro, es que yo la saqué del Mineduc, pero al pincharla me abrió la biblioteca del Congreso Nacional, Ah. así que quedó tal cual como la tiene usted. Ah, qué Así mismo, divertido. quedó exactamente así No mismo. estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo. Yo les quiero mostrar igual, yo sé que vamos a tratar de contestar unas 3 preguntas más, pero les quiero mostrar igual el Legal Blue Book porque yo sé que me fijé que había más personas de derecho levantando la mano. Entonces, pero esto te va ayudando en la idea, ¿cierto, Pablo? Vamos Sí, como... de verdad que me ayuda mucho, nos pusimos de Ah, qué acuerdo porque bueno. yo me metí por esta pregunta. No te... Y yo la Esa agregué como fue bonus. O sea, porque yo dije, hay gente de derecho, hay que ver si eso está si se puede. A yo soy ver, de educación en todo caso, pero ojalá que les ya. sirva a todos la pregunta. Es que sí, es que ocurre que justamente, ya, entonces yo quiero mostrar la página, espérate, voy a dejar de compartir, voy a mostrar la página de Blue Books y luego voy a contestar unas 2 preguntas más porque estamos como bien avanzados en la hora. Vamos a compartir
el Blue Legal Books, y van a ver, lo que pasa es que la misma APA, como te comentaba, como les comentaba, indica, y un párrafo grande que dice, APA no indica las directrices exactas para cada país, de acuerdo a hay todo un discurso allí, entonces uno dice, pucha, y nos dice, hay que guiarse por las instituciones propias del país, por las legislaciones propias. Muchas veces, por ejemplo, hay revistas de derecho que elaboran su forma de citar y de referenciar, y uno sigue esas. Pero dentro de todo ese discurso nos da la opción de que ocupemos el Blue Books, que es el libro que da las directrices para todo lo que es legislación. ¿Se está viendo en pantalla el Blue Books? Sí, Jacqueline. Ya. Sí, Dentro del Blue Books, lo que hay que hacer, que es legalbluebooks.com, tendría que enviarles también esta dirección. Entrar aquí a jurisdicciones extranjeras, tabla 2, que decía jurisdicciones extranjeras. Y allí se busca Chile. Está todavía cargando, está en blanco. Allí están todas las jurisdicciones y aquí estamos, República de Chile. Si en algún momento deja de mostrar, me dicen, no se está viendo. Y aquí habla un montón de cosas de las distintas, de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los tribunales, etcétera, y la Constitución de la República, los códigos que tiene Chile, los códigos civiles, etcétera, y al final dice cómo la cita, acá está. Dice formato de cita para la ley. El número de ley, el título de la ley si está disponible, la promulgación, la fecha de promulgación en español, en mes, día, año, le ponían reportero, pero es como dónde fue reportada, la abreviación en el diario oficial, donde fue publicada, y la abreviación del país, si no es evidente en el contexto. Esa es como la forma, que es como esta, que puse en la diapo, y luego hice el otro ejemplo porque increíble, que me da risa y es justo la que dice Osvaldo que necesito, pero esa justamente es porque uno suele tomarlas a su vez de una URL. Entonces, para que mi lector llegue allí, yo no llego solamente al diario oficial, sino que en el diario oficial fue publicada, sino que donde la tomé, en la Biblioteca del Congreso, en Ley Chile, en Mineduc, etc. Entonces allí uno proporciona la URL. Eso respecto a leyes, yo creo que fue un poquitito más aclarador, porque lo de las leyes siempre es un temazo, ¿cierto, Alicia? Que pasa todo el tiempo con lo Sí, de las leyes. exactamente. Sí. Es un temazo. Profe, Así mes, que día, sí, año, ¿se mantiene en formato estadounidense, digamos? ¿No es día, mes, año? día, mes, año decía para Chile. A ver, ya lo saqué pero Sí, decía, claro, mes, día, año, el formato que indica para Chile. Lo está indicando para Chile. Mes, claro, formato, claro, mes, día, año no es como estamos acostumbrados nosotros. Otra vez, el mes primero, mes, día, año. ya. Gracias, Eso. profe. Gracias a ti, Osvaldo, por la pregunta, porque me permite justo mostrar el bonus, el bonus tag. No sé si alcanzamos, Alicia, tú me dices, porque ya estamos a las 20:18, yo sé que hay un montón de otras preguntas, o si las contestamos por correo, como tú me digas, si quieres. Yo creo que sí, una opción, tú nos apoyas con eso, lo podemos ver por correo en honor al tiempo, y Sí, ningún hay problema. muchas personas que se han tenido que desconectar porque tienen clase. Claro. Entonces,
Sí, incluso dan las gracias. Había una jefa de carrera de Derecho, Tamara Vega, que también hizo una consulta, pero se tuvo que retirar. Entonces, Churra, como no ya. sabemos, claro, cuáles ya han sido respondidas en el mismo, con tu intervención, a lo mejor podemos utilizar el correo y Sí, nosotros se ningún lo hacemos problema. llegar. Ningún problema. De todos modos, es muy importante que puedan consultar las direcciones. Bueno, tú les vas a enviar el PPT, que puedan consultar la dirección de apastyle.org, porque puede que muchas de las preguntas estén allí contestadas y si necesitan a la vez orientación, lo podemos resolver por un correo para complementar. Porque va a haber muchas situaciones especiales, Alicia, si eso es lo que pasa con esto, Sí. que uno se enfrenta día a día a otras posibles situaciones. Sí, Jacqueline, además que eso se suma que tu manera de entregar los conocimientos es tan entretenido que motiva a hacer las preguntas, por eso es la cantidad. De todas maneras, para los participantes, la grabación va a quedar en el canal oficial de YouTube de la universidad, también en nuestra página web, en material de apoyo. Vamos a actualizar porque tenemos todas nuestras grabaciones, pero esta de 2024 la vamos a subir apenas se edite comunicaciones. Y también vamos a hacer llegar por correo, independiente de eso, la grabación, la PPT y las respuestas que pueda Sí, darnos sí, Jacqueline en los próximos días. sí, Así mira, que no hay veo así problema en ello. al ojo que la mayoría pone porfi, envía las PPT, mande la respuesta, hay varias consultas, me tengo que retirar, pero alcanzo a ver una que decía algo de si iba alcancé a ver una pregunta que decía si en una revista tomada de un sitio web. Mire, siempre cuando algo es tomado online, o sea, de un sitio web, siempre hay que incluir la URL o el DOI o lo que tengamos, pero siempre va a llevar ese direccionamiento. Si es un formato que no es impreso, siempre nos vamos a encontrar con el URL al final. De todos modos, eso es seguro, ¿ya? Para que más o menos, por lo menos para contestar esa pregunta. Ya, Bueno, muchas gracias, Jacqueline. muchas Yo gracias. creo que ha sido, pero una jornada. Bueno, en el chat está todo claro, así que agradecer a cada uno de ustedes. Fue una larga, digamos, capacitación, da para más, nos quedamos con ese gustito porque Jacqueline es Sí, así. Y por supuesto agradecer a Jacqueline Santi, nuestra relatora, por la manera de entregar los conocimientos que tiene. Eso marca la diferencia. Así que cualquier cosa vamos a estar en contacto y que tengan unas muy buenas noches y retorno a sus casas los que están todavía en la universidad o en el trabajo. Muchas gracias a bueno, todos. gracias a todos. Gracias.